Ayer fue un día histórico para nuestro país. El Estado mexicano ofreció una disculpa pública a Arturo Medina Vela luego de estar encarcelado durante 4 años en el Reclusorio Sur, tras negarle el derecho a la defensa por su condición de discapacidad. Es una discapacidad psicosocial e intelectual. Qué terrible caso. A nombre del Gobierno de México, te ofrezco una disculpa sin condición alguna por los hechos que te afectaron a ti, a tu mamá, a tu familia. Una disculpa por los agravios que significaron la falta de garantía para acceder a la justicia plenamente ante la autoridad judicial en la Ciudad de México. Y quien estuvo presente en este acto fue la periodista, también activista por los derechos de las personas con discapacidad y fundadora de Yo También, Katia de Artigues. ¿Cómo estás, Katia? Buenos días. Buenos días. Cuéntanos por qué fue este un hecho histórico y qué representa para todas las personas con discapacidad. Pues es la primera vez que se le ofrece una disculpa pública a una persona con discapacidad por una violación grave a derechos humanos. Tuvo que llegar de parte de la ONU. Es un dictamen que le llegó al Estado mexicano hace 2 años y que hasta ahora se cumple. Arturo Medina, a grandes rasgos les cuento la historia, hace 10 años fue detenido, acusado de robarse un coche. Él no sabe manejar y por su condición de discapacidad, como lo decían a la entrada, discapacidad psicosocial e intelectual, lo acusaron de 2 cosas de entrada, de ser inimputable, es decir, de no poder conocer de lo que se le acusaba, y al tener una discapacidad psicosocial también se le decretaron medidas de seguridad, es decir, que podría ser, entre comillas, un peligro para la sociedad, y entonces lo metieron a la cárcel y no lo dejaron salir ni defenderse, ni elegir su abogado, ni absolutamente nada. Salió de la cárcel y después se inició un procedimiento de 4 años de litigio posterior junto con una organización de la sociedad civil, Documenta, que llevó este caso ante la ONU, que documentaron todo, y es la primera vez que la ONU, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, se pronuncia en el caso de una persona en particular diciéndole al Estado mexicano: 1, violaste los derechos de esta persona, tienes que ofrecerle una disculpa pública. 2, repararle el daño. Que, bueno, ¿cómo reparas 4 años de la vida de una persona? Pero bueno, tienen que ofrecerle una indemnización, reembolsarle los costos de todo lo que invirtió. Y 3, que es muy importante, hacer medidas de no repetición. ¿Qué es esto de medidas de no repetición? Bueno, hacer acciones que garanticen que casos, como muchos hay en el país, como los de Arturo Medina, no se vuelvan a repetir. Ayer Alejandro Encinas anunció por lo menos la reforma a 3 leyes importantes que harán posible que casos como los de Arturo Medina, que por ejemplo la organización Documenta tiene por lo menos ya vistos 1,013 personas con discapacidad declarados inimputables y con medidas de seguridad en cárceles en el país, que pueden estar bajo este mismo supuesto, que están presos, que muchas veces no saben ni de qué se les acusa. Ernestina Godoy, a quien estamos viendo en la pantalla, se comprometió como fiscal de la Ciudad de México a capacitar a toda la cadena de justicia, es decir, desde un policía hasta un ministerio público, jueces, juezas, para que sepan cómo tratar a las personas con discapacidad. No son las personas con discapacidad las que tienen que saber cómo hablarles a los policías, a la cadena de justicia, sino que tiene que ser la sociedad la que se adapte a las personas con discapacidad. Entonces, en realidad es un dictamen histórico que está llamado a cambiar muchísimas cosas a favor de, como dijo Alejandro Encinas, cientos de miles de personas con discapacidad en el país. Katia, si alguien se encuentra en una situación similar, ¿cuál es el proceso a seguir? ¿Hay que verlo esto con la ONU o precisamente con lo que sucedió ayer? Digamos que sería un proceso un poquito más sencillo, porque si de repente hablamos de la ONU, pero bueno, pues la ONU la podemos ver muy lejana, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? No, imagínate, Poncho, esto tardó 10 años. Wow. O sea, 10 años, 4 años de litigio ante la ONU, no. La idea es que esto no se vuelva a repetir. Bueno, lo primero que yo recomendaría ante un caso así es levantar la voz,
llamar a, por supuesto, a la Comisión de Derechos Humanos mucho más cercana. Una vez que se sienta este precedente de Arturo Medina, yo creo que va a ser mucho más fácil. Yo recomendaría acercarse a organizaciones de la sociedad civil que están preparadas para hacer todo este tipo de cosas, como lo son Documenta, por supuesto que arrobar a Yo También, sin duda, la Defensoría, el Instituto de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación ya tiene 32 asesores jurídicos capacitados en materia de defensa de personas con discapacidad, que lo han ya defienden a personas con discapacidad de manera gratuita. Ya es un logro que se ha hecho en los últimos 3 años, que se han capacitado con organizaciones de la sociedad civil y que además están trabajando muy bien, la verdad. Tienen una cosa que se llama Defensatel. Ya hay muchas más cosas que se pueden hacer, pero aquí lo importante es que están anunciando estos 3 cambios legales, 3 reformas a diferentes leyes, pero sobre todo en el tema de la capacidad jurídica. Tú dirás, ¿capa qué? Explico. ¿Qué es la capacidad jurídica? En pocas palabras es el que puedas decidir sobre tu vida. ¿Qué pensarías, Poncho, si yo te dijera, no, pues tú no puedes decidir con quién vivir, o si te puedes casar o no, o si puedes firmar un contrato laboral con imagen, o si puedes comprar una casa? Pues eso cotidianamente se les niega a las personas con discapacidad, porque se les niega la capacidad de decidir sobre sus propias vidas, por su bien, entre comillas. Y entonces eso es algo que se va a reformar con una de estas leyes. Katia, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias y enhorabuena por lo que sucedió. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias. Es un gran día, la verdad. Lo que pasó ayer es un gran día. Es una gran noticia de la lucha de muchas generaciones. Gracias. Gracias.